El encuentro de Charles Dickens con la Navidad. Hoy escucharemos el contexto en el cual se creó Canción de Navidad, una clásica historia navideña ampliamente conocida, aunque no sabíamos todas las circunstancias detrás de ella. Vamos a hacer un reto para probar tu atención. En el audio habrá una palabra incorrecta. ¿Puedes identificarla? Escucha con cuidado y comenta cuál es. Desde su primera publicación, Canción de Navidad, novela corta de Charles Dickens, ha cautivado e inspirado a millones de personas. Ha habido una gran cantidad de ediciones y traducciones, y muchas versiones teatrales, televisivas y cinematográficas, que han hecho de esta obra uno de los relatos más apreciados de todos los tiempos. Menos conocida es la circunstancia de que este libro surgió de un oscuro periodo de la vida del autor y en cierta forma cambió para siempre el curso de su vida. El artículo que estamos por presentar en el librero de Nelly se encuentra publicado en la revista Selecciones de diciembre de 1990. Un atardecer de principios de octubre de 1843, Charles Dickens cruzó el pórtico de piedra y ladrillo de su casa, cerca del Regent's Park, en Londres. La fresca brisa del crepúsculo aligeraba la extemporánea humedad del ambiente mientras el escritor iniciaba su acostumbrado paseo nocturno de varios kilómetros por las lóbregas calles de la ciudad. Aquella noche, Dickens, hombre bien parecido, de ondeante cabello y mirada vivaz, estaba muy afligido. El joven de 31 años, padre de 4 hijos, creía haber llegado a la cumbre de su carrera. Los papeles del Club Pickwick, Oliver Twist y Nicholas Nickleby habían sido obras populares, y Martin Chuzzlewit, que él consideraba su mejor novela, se estaba publicando en folletines mensuales. Sin embargo, en esos momentos el célebre escritor afrontaba graves dificultades económicas. Hacía pocos meses que su editor le había informado que las ventas de su nueva novela no eran las que se habían esperado, y tal vez fuera preciso disminuir los anticipos mensuales que Dickens recibía a cuenta de las ventas futuras. Esta noticia lo había consternado. Parecía que su talento de escritor estaba en tela de juicio, y los recuerdos de la pobreza que había sufrido en su niñez volvieron a su mente. Dickens sostenía a una numerosa familia y para entonces los gastos que tenía ya casi sobrepasaban sus posibilidades financieras. Su padre y sus hermanos andaban pidiendo préstamos. Su esposa, Kate, esperaba a su 5º vástago. Todo ese verano Dickens se angustió por las cuentas pendientes de pago que seguían acumulándose, en particular la cuantiosa hipoteca de su casa. Pasó algunos días en un lugar de veraneo a la orilla del mar, donde, bajo un sol abrasador, caminaba largas horas por los acantilados. Sabía que necesitaba dar pronto con una idea que le redituara una buena suma de dinero. Mas, en medio de su abatimiento, escribir le resultaba difícil. A su regreso a Londres, confiaba en que la reanudación de sus caminatas nocturnas le ayudaría a reactivar su imaginación. El temor de no poder pagar sus propias deudas obsesionaba a Dickens en ese momento. Emprendió, fatigado, el regreso a casa tras su larga caminata, sin haber avanzado lo más mínimo en su propósito de concebir el relato alegre y emocionante que quería escribir. Pero ya casi al llegar a su hogar, sintió un relámpago de inspiración. Un relato navideño. Lo escribiría para la misma gente con la que acababa de cruzarse en las siniestras calles de Londres, para los seres humanos que vivían y luchaban con los mismos temores y anhelos que él había conocido.
para la gente hambrienta de un poco de alegría y esperanza. Pero faltaban menos de 3 meses para Navidad. ¿Cómo terminar tan inmensa tarea en tan breve tiempo? El libro, evidentemente, tenía que ser una novela corta. Debía concluirlo hacia fines de noviembre para que se imprimiera y distribuyera oportunamente en la temporada navideña. Con miras a ganar tiempo, se le ocurrió adaptar una ficción navideña de duendes, basándose en un capítulo de su obra Los papeles del Club Pickwick. Nutriría su narración con todos los cuadros y personajes conmovedores que tanto gustaban a sus lectores. Habría un pequeño y enfermizo niño, su honrado pero inepto padre y como personaje central un villano egoísta, un vejete de nariz puntiaguda y arrugadas mejillas. Cuando a los tibios días de octubre sucedió el frío de noviembre, página tras página el manuscrito fue creciendo y la fábula cobró vida. La trama básica era tan sencilla que los niños la entenderían, pero las escenas y los temas evocados tendrían la fuerza suficiente para remover cálidos recuerdos y emociones en el corazón de los adultos. Tras retirarse a su frío y solitario apartamento, la víspera de la Navidad, Ebenezer Scrooge, avaro comerciante londinense, es visitado por el espectro de su finado socio, Jacob Marley. Condenado por su avaricia e indiferencia hacia sus prójimos cuando aún vivía, el fantasma de Marley vaga por el mundo con grilletes que forjó su falta de caridad. Y advierte a Scrooge que debe cambiar, so pena de correr la misma suerte. Los espíritus navideños del pasado, del presente y del futuro se le aparecen y muestran al viejo Scrooge terribles escenas de su vida y lo que le sucederá si no se enmienda. Abrumado de remordimientos, Scrooge renuncia a su anterior egoísmo y se convierte en una persona buena, generosa y afable, en alguien que ha entendido el verdadero espíritu de la Navidad. Poco a poco, a medida que va componiendo su cuento, algo asombroso ocurre a Dickens. Lo que había iniciado como un desesperado y cuidadoso plan para librarse de sus deudas, una pequeña treta, como él la llamaba, empezó a obrar cambios en el alma misma del autor. Al escribir sobre la clase de Navidad que él amaba, alegres fiestas familiares, con ramos de muérgano colgados de los techos, animados villancicos, juegos, danzas y regalos, deliciosos guisos de ganso asado, budín de ciruela y panecillos recién salidos del horno, todo ello disfrutado frente a un enorme leño encendido. En fin, el júbilo de la temporada que tanto quería empezó a mitigar su depresión. La canción de Navidad cautivó su corazón y su alma y se tornó una labor amorosa. Cada vez que mojaba la pluma de ave en el tintero, los personajes parecían cobrar vida mágicamente. El pequeño Tim con sus muletas, el viejo Scrooge encogido de miedo ante los fantasmas, Bob Cratchit exultante de alegría navideña aún en medio de la pobreza. Cada mañana, Dickens despertaba más entusiasmado y ansioso de empezar su trabajo del día. Estaba muy emocionado con el libro, escribiría después a un periodista, y me resistía a dejar de escribir aunque fuera un momento. Dickens mismo se ocupó del diseño del libro. Decidió que llevara pasta estampada en oro, portadilla de colores rojo y verde y guardas de colores, 4 aguafuertes iluminados a mano y 4 viñetas de grabados en madera. Para hacerlo asequible al mayor número posible de lectores, él mismo fijó su precio en solo 5 chelines.
Por fin, el 2 de diciembre, el novelista dio por concluida su obra y envió el manuscrito a los impresores. El 17 de diciembre recibió sus ejemplares de autor y Dickens quedó encantado. Jamás dudó de que Canción de Navidad gozaría de gran popularidad, pero ni él ni su editor previeron la abrumadora respuesta del público lector. La primera edición, que constaba de 6,000 ejemplares, ya se había agotado en Navidad. Y conforme se difundía el cálido mensaje del libro, como recordaría posteriormente Dickens, recibía en cada entrega del correo toda clase de mensajes de personas desconocidas, toda clase de cartas en que le hablaban de sus hogares y de sus chimeneas, de cómo la obra era leída ahí en voz alta y de que Canción de Navidad se conservaba en un lugar de honor en una pequeña repisa. Refiriéndose a esta obra, el novelista William Makepeace opinó: la considero un beneficio para la nación y una gentileza personal para cada hombre o mujer que la lea. No obstante la extraordinaria aceptación que tuvo el libro, no fue el éxito económico inmediato que Dickens esperaba, debido al alto costo de producción con la calidad que él exigió y a su bajo precio de venta. Con todo, le dio suficientes ingresos para irla pasando y su enorme popularidad le ganó muchos lectores para sus siguientes novelas. Si bien Dickens escribiría después otros muchos libros que tuvieron buena acogida del público y le dieron dinero, David Copperfield, Historia de dos ciudades y Grandes esperanzas, jamás ninguno igualaría la íntima complacencia que él obtuvo de su universalmente apreciada novela corta. Con el tiempo, algunos lo llamarían el apóstol de la Navidad. Y cuando murió, en 1870, se oyó decir a un niño de Londres: ¿murió Dickens? Entonces, ¿Papá Navidad morirá también? En gran medida, Dickens popularizó muchos aspectos navideños que hoy celebramos, incluso las concurridas reuniones familiares, la costumbre de intercambiar regalos y las comidas y bebidas de la temporada. Hasta la frase ¡Feliz Navidad! Se popularizó gracias a esta obra. En medio de la inseguridad sobre la propia valía, el ser humano realiza a veces su mejor obra. De la vorágine de las tribulaciones suele surgir un don. Para Charles Dickens, una novela corta de tema navideño significó adquirir renovada fe en sí mismo y en la redentora alegría de la temporada de Navidad.